Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este bonito monedero modelo Tokio. Además, os voy a enseñar a trazar el patrón partiendo de cualquier tipo de boquilla, así no tenéis que tener la misma que tengo yo. Y por último, vamos a aprender a hacer una técnica basada en el boro japonés, por la cual podemos utilizar trocitos muy pequeños de tela que tenemos por casa guardados de otros proyectos. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el monedero Tokio necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, una boquilla metálica. Yo he elegido esta que es circular y tiene una distancia de 8 centímetros de este lado a este. También vamos a utilizar trocitos de tela que combinen entre sí que nos hayan sobrado de otros proyectos. Da igual que sean más grandes o incluso pequeñitos porque los podemos utilizar todos. Para darle estabilidad al monedero voy a utilizar esta guata de algodón y en el interior voy a ponerle este forro. También voy a usar esta fliselina que se utiliza para hacer las aplicaciones de festón, que es una fliselina que es adhesiva por los dos lados. Primero la utilizas por un lado, luego se quita el papel y ya la utilizaríamos por el otro lado. Y por último voy a utilizar este tipo de hilo que es un mouliné de los que se usa para punto de cruz o para bordar. En concreto yo voy a usar el tono 642, bueno, porque un poco me va con las tonalidades de las telas que he elegido. Si lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar. Los patrones para esta boquilla, que es redonda y con 8 centímetros de amplitud de este lado a este, los vais a tener disponibles en la página web. No obstante, os voy a enseñar a hacerlos porque quizás podéis tener una boquilla de otro tamaño y así sabéis cómo se hacen. Entonces, tenemos que coger, yo lo hago en un papel de cuadrito porque me es más cómodo. Lo que hago es en una línea vertical que me va a servir de eje con el que voy a dibujar. Entonces lo que hago es situar la boquilla de la siguiente manera. Esta línea vertical tiene que quedar esta bolita a este lado, a la izquierda, porque este es justo el centro de la boquilla. Y también me tengo que asegurar que está alineada, es decir, no que está torcida, sino que está centrada. Para ello, como es un papel de cuadritos, pues es muy fácil. Veo que este punto está a la misma altura que este otro. Y una vez que lo tengo, sin que se me mueva, sujeto, por la parte de fuera, en este lado donde no tengo cierre, voy a hacer una raya hasta el final, sería hasta aquí. Una vez que tengo hecha esta raya, esta es la mitad de la boquilla, lo que voy a hacer es doblar por esta línea vertical que he pintado y lo voy a recortar. De esta manera, lo primero que voy a hacer es comprobar que el tamaño es correcto. Voy a cortar por la línea. Hay veces que queda una chispita más grande porque al dibujar por fuera, si no pego bien el lápiz me va a quedar grande, pero bueno, lo que hacemos es corregirlo. Voy a abrir, lo meto dentro y veo si me ha quedado a su tamaño. ¿Veis? Se ha quedado perfecta. Por tanto, ya tengo sacado el molde de la parte de la boquilla. Sin embargo, lo que nunca podéis hacer con este tipo de monedero o de funda de gafas o lo que queráis es directamente esta pieza hacerla así, porque lo que sucede es que al abrir no tiene holgura y entonces no podemos meter nada. Tenemos que modificar esta pieza y ahora os voy a enseñar cómo se hace. Mirad, en internet existen muchos modelos de monedero con más o con menos capacidad en función de las piezas que le podamos poner en los laterales, los fuelles, etc. Yo en este caso voy a usar el que es más sencillo de todos, que es el que os voy a enseñar a hacer, porque la parte de la tela que le vamos a poner al monedero ya me parece lo suficientemente recargada, porque va a ir con muchos trocitos de tela de diferentes colores, como para hacer un monedero con muchos cortes y muchas costuras. Entonces, lo que tenemos que hacer, en todo caso, para cualquier patrón, este paso que hemos hecho previo de este molde de aquí arriba, siempre lo vais a tener que hacer. El resto luego dependerá del diseño que queráis hacer. Hoy vamos a hacer un modelo y más adelante haremos otro modelo que a mí también me gusta mucho, que lleva unos fuelles a los lados. Entonces, sobre este patrón de la parte de arriba, veis que tengo hechas estas marcas.
las tenemos que hacer en los dos lados. Aproximadamente lo que hago es dividir la parte de arriba en 3 trozos, haciendo 2 marcas. Estas marcas las tenemos también que hacer en el otro lado. Miro así un poquito y aproximadamente las tengo hechas. Vale, ahora lo que vamos a hacer es doblar una hoja a la mitad. Y lo que alineamos es la parte doblada de esta hoja y la parte doblada del patrón. Y sitúo el patrón encima, poniendo ambas dobleces juntas. Y vamos a empezar a dibujar. Primero dibujo, hago una raya hasta la primera marca, que es aquí. A continuación voy a mover el patrón, la parte que hemos dibujado, un poquito. ¿Cuánto? Pues aproximadamente medio centímetro es lo que estoy abriendo. Y ahora continúo dibujando, pero asegurándome que esta línea está alineada con la que hemos marcado en el papel del patrón. Y dibujo hasta aquí. De esta manera lo que estoy dando es amplitud al monedero para que al abrirlo tenga capacidad, porque si no lo hacemos queda absolutamente cerrado. Para el resto lo que tengo que hacer es darle la vuelta. Y hago esta marca desde donde he terminado hasta el final. Y ahora lo redondeo un poquito con el lapicero. Esta va a ser la parte de arriba de nuestro monedero. ¿Qué hemos conseguido haciendo esto? Bueno, pues que le vamos a dar toda esta tela de más al monedero para darle más capacidad. No obstante, yo aquí siempre le suelo añadir una chispita, como medio centímetro aproximadamente, que al final es en cada lado un medio centímetro por un lado, por el otro de la costura, y en el otro lado le estamos metiendo 2 centímetros más a nuestro monedero. Esto quedaría fuera de la boquilla, sería para esta zona de aquí abajo. Ahora lo que tenemos que decidir es cómo de alto queremos que sea el monedero. Yo lo voy a hacer grande, con capacidad, entonces aunque la boquilla mide 8 centímetros, lo voy a llevar hasta 12, que sería aquí. En el ancho también lo voy a llevar hasta 12. Entonces, como aquí estoy dibujando la mitad, la línea de los 6 centímetros sería esta. Ahora lo que hacemos es unir todos los puntos. Y a continuación lo que vamos a hacer es recortarlo. Y ya tendríamos el patrón de nuestro monedero. Para preparar las telas lo que tenemos es que situar el patrón sobre esta fliselina de aplicación de festón y vamos a cortar 2 trozos un poquito más grandes que la pieza que acabamos de dibujar. Tened en cuenta que esta pieza lo que no tiene son los márgenes de costura. Ahora tenemos que preparar un poquito los retales de tela. Lo que tenemos que hacer es intentar dejarles lo más cuadrados posibles. Yo lo voy a hacer con la ayuda del cúter este redondo y de la tabla de corte. No hace falta que tengan ninguna medida específica y lo que tenemos que hacer es desaprovechar la menor cantidad de tela posible, pero yo sí os recomendaría que hagáis en los que vayáis a utilizar esto, dejarlos lo más cuadrados posible en el sentido de que estén bien cortados, ¿no? Que sean rectas. Una vez que hayáis preparado todos los trocitos de tela como os he indicado, lo único que tenemos que hacer es situarlos sobre la fliselina para hacer aplicaciones. Veis que he puesto el lado brillante hacia arriba y el lado que tiene el papel hacia la tabla de planchar. Lo sujeto con unos alfileres porque como estaba enrollado, si lo suelto se me dobla. Entonces lo tengo así sujeto hasta que lo pueda planchar, una vez que tenga las telas encima. Entonces las vamos a ir colocando, un poco combinando los colores que os guste como queda. Al irlas colocando tenemos que ir montando un poquito unas sobre otras. ¿Veis? Por ejemplo aquí lo monto un poquito, para que luego al coserlas queden bien sujetas unas a otras. Da igual, como estáis viendo, el tamaño. Simplemente es irlas colocando, bueno, pues al gusto de cada uno. Vamos a ir poniendo más trocitos hasta que tengamos cubierta
la totalidad de la superficie de nuestra tela exterior del monedero. Ya he colocado las telas de este lado, entonces ahora con la plancha las voy a pegar. Ahora ya sí puedo quitar el alfiler porque no se me va a doblar. Ya las he pegado y si os fijáis hay zonas que no están pegadas porque claro, solo queda pegado donde hay pegamento. Donde hemos montado la tela no va a quedar pegado, por eso luego lo tenemos que coser. Ya tenemos preparadas las dos piezas, la de delante, luego recortaremos y la de atrás. Ahora lo que tenemos que hacer antes de continuar es retirar el papel. Nos va a quedar, como veis, el pegamento transferido a estas telas. Ya he despegado el papel en los dos lados, veis que ha quedado brillante, el pegamento está en estas telas y así las tengo unidas y no se nos mueven. Si no tuvierais este tipo de entretela, no pasa nada, lo que tendríais que hacer es ir cosiendo las piezas una a una a la guata directamente. Yo utilizo esta fliselina porque me es muy cómodo y evita que se nos mueva. Ahora lo que hacemos es pegarlo. Y ya lo tengo todo unido. Vamos a hacerlo también en el otro lado. Con las dos piezas ya pegadas, lo que tenemos que dar es una costura donde unen las piezas. Lo que voy a hacer es una costura tipo decorativa, haciendo como una espiga, porque va a quedar bastante bonito. También podéis hacer un zigzag o cualquier otra que tenga vuestra máquina que una las dos telas. Mirad, ya lo he cosido y fijaros qué bonito queda con el pespunte que le he dado, que es como una pequeña espiga. De esta manera las telas quedan unidas perfectamente unas a otras y las hemos utilizado prácticamente al 100% porque van montadas solo un poquito. Y también nos permite utilizar trozos con independencia del tamaño que tengan, como os había comentado. Mirad qué bonito queda. Ahora lo que voy a hacer es recortar el exceso de guata teniendo en cuenta el tamaño del molde que tengo aquí. Voy a cortar un poquito para continuar. Ya los he cortado, como podéis ver, al mismo tamaño para ahora ya montar la parte exterior. Lo que tenéis que decidir antes del siguiente paso es en qué postura queréis que vaya el dibujo, porque como hemos hecho un dibujo personal con trocitos, nos va a quedar distinto según las coloquemos. En mi caso las voy a dejar en esta posición y lo que voy a hacer es encarar este derecho con este derecho, de esta manera. Lo alineo bien, como veis, lo que hemos hecho también al coserlo, a la vez hemos guateado, con lo cual hemos hecho dos trabajos con una única costura. Lo que estoy haciendo es sujetarlo con unas pincitas alrededor para que no se nos mueva. Y ahora lo que voy a tomar es el molde, que lo voy a situar aquí. Y lo que voy a hacer es marcarlo todo alrededor con un marcador de los que luego podamos borrar. Es verdad que no se va a ver, con lo cual tampoco os preocupéis mucho, lo único que no traspase la tela. Vamos a marcarlo todo alrededor. Cuando hayáis pasado el molde, tenemos que coser desde este punto, toda esta parte de aquí abajo, hasta este otro punto. Le doy la costura y continuamos. Una vez que hayamos dado esta costura, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, rebajar todos los márgenes que tenemos alrededor. Aproximadamente debemos dejar como 1 centímetro. También voy a rebajar la tela en la parte superior donde va a ir la boquilla, dejando aproximadamente este mismo centímetro. Por último, y aunque cueste un poco de trabajo porque veis que está pegada, vamos a retirar, despegando, el exceso de guata que tenemos en la costura. Cuesta un poquito más de trabajo de lo habitual porque al haber utilizado la entretela de pegar, pues evidentemente está pegado a la tela, pero tirando un poquito se despega sin ningún problema. Mirad, he quitado casi toda la guata. Si no la quitáis, bueno, tampoco pasa nada. Yo lo hago porque no me gusta que quede, cuando lo vuelvo, aquí demasiado abultada la costura. Ahora lo que vamos a preparar es el forro. Para preparar el forro vamos a hacer lo mismo. Tomamos 2 trozos de tela de forro, colocamos derecho contra derecho y lo vamos a marcar en uno de los lados, de nuevo con la ayuda del marcador.
Ya he pasado el molde y lo sujeto con unos alfileres. Ahora lo voy a coser y lo voy a coser de la misma manera que he cosido la parte exterior, es decir, dando un pespunte toda esta parte. En otros proyectos dejamos una abertura aquí para luego poderlo volver. En este caso no lo vamos a hacer así, la dejaremos luego arriba cuando unamos el forro a la parte exterior, porque aquí es donde encaja la boquilla metálica y no se va a ver. Entonces le doy el pespunte y continuamos. Con la costura dada vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la parte exterior, es decir, rebajar la tela aproximadamente a medio centímetro de la costura. Ya he recortado la costura todo alrededor y también en la parte de la boquilla. Ahora, antes de montar esta parte del forro con la parte exterior, vamos a hacer una cosa tanto en el forro como en la parte exterior. En este lado ya tengo marcado por dónde va la costura de la boquilla, pero en este lado no. Entonces lo que hago es tomar el molde, lo sitúo en su posición ayudándome de la propia costura, que es la que me dice dónde tengo que colocarlo, y en el lado que no tengo marcado el molde lo voy a marcar. Lo voy a hacer esto tanto en el forro como la parte exterior, porque así lo voy a alinear perfectamente. Una vez que tengo hechas las 4 marcas de la boquilla delante y detrás en las 2 piezas, lo que voy a hacer es voltear el forro. Una vez que lo tenga vuelto, vamos a abrirlo bien, lo voy a meter en el interior de la parte exterior. Y lo que voy a alinear lo primero son las costuras de los lados. Entonces voy a alinear este punto de aquí, donde está la marca de la boquilla y la propia costura en la parte exterior, y lo voy a buscar también en el forro, que sería aquí. Aquí es este punto. Una vez que lo tengo, coloco ya el alfiler. Y me voy al otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo. Vuelvo a buscar este punto exterior, que es donde acaba la costura y la marca, aquí, y lo busco dentro, en el forro. Que sería aquí. Lo coloco en su posición. Y ahora con la ayuda de alfileres voy a ir alineando esta marca con la marca interior. Aproximadamente ya nos lo va a dar la propia colocación de la tela, porque hemos alineado los 2 puntos de los lados. Vamos a colocarlos todos y continuamos. Ya he sujetado la parte exterior y la parte interior, alineando las marcas de fuera y las de dentro. Ahora lo voy a coser entero, menos una abertura que me la marco aproximadamente así, que es por donde voy a voltear el monedero una vez que lo tenga cosido la parte de arriba. Como veis, ya di la costura y ahora, antes de continuar, lo que voy a hacer es recortar e igualar un poco ambos márgenes, dejándolos pequeñitos, y por otro lado, y en la medida de lo que pueda, retirar la guata que tengo por aquí. Ahora lo que voy a hacer es voltearlo. Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo bien. Voy a ayudarme del lapicero para abrir bien las costuras. Ahora ya vamos a meter el forro hacia adentro. Mirad qué bonito está quedando, aprovechando los restitos de telas. Ahora voy a colocar también el forro por dentro, ayudando de un lapicero. Lo que tengo que hacer es cerrar esta parte de la boca del monedero, de la parte de arriba que va a ir pegada a la boquilla. Entonces doblo y le vamos a dar unas puntaditas aquí para cerrarlo. Yo las voy a dar tipo escondidas, que no se noten, pero bueno, tampoco pasa nada que se vieran un poquito, porque aquí es donde va a ir la boquilla. Vamos a dárselas. Ya tenemos cerrado también la costura de la parte de arriba, y ahora, para sujetar la boquilla
en su posición del monedero, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, hacer una marca en la parte central para así colocarla de manera correcta. Ponemos un alfiler y ya sabemos que esta es la mitad del monedero. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora, con esta marca hecha, situarlo. Vamos a meterlo en su sitio y entonces, antes de empezar a coser, lo que es más cómodo es pasarle un hilván todo alrededor para que no se nos mueva. De esta manera lo vamos a hacer luego mucho mejor. Entonces, asegurándonos de que la mitad está en su sitio y metiendo bien por aquí la tela hasta el fondo, vamos a sujetarlo de la siguiente manera. Unas puntadas así alrededor, colocando la tela en su posición. Luego ya lo coseremos correctamente. Ahora de momento vamos a darlo así. Cuando hayamos sujeto esta mitad, hacemos lo mismo con la otra. Aseguraros de que queda bien metido tanto por un lado como por el otro. Empujamos bien y vamos a ir dando unas puntadas de esta manera. Simplemente es para colocarlo en su posición y que cuando lo vayamos a coser nos sea más sencillo. Con la boquilla ya hilvanada en un lado, la vamos a hilvanar en el otro. De nuevo tenemos la marca central y a partir de ahí vamos a colocar el otro lado. Ya lo he sujetado con el hilván y ahora ya vamos a coserlo de manera definitiva. Para coserlo he enhebrado una aguja que no es excesivamente larga con un hilo doble del moulinet que os he enseñado al principio del vídeo. Como ya lo tengo sujeto con este especie de hilván que he dado, lo podemos empezar a coser por uno de los lados porque ya no se me va a mover de su posición. Si lo coséis sin poner el hilván, siempre conviene empezar a coser por el centro. Entonces, ahora de lo que se trata es de dar las puntadas de manera que queden ocultas por este lado, pero que queden visibles por los agujeritos que estamos teniendo en este lado. Entonces vamos a abrirlo y vamos a empezar en primer lugar metiendo la aguja por este. A ver, no es difícil, pero requiere un poquito de maña. Vamos a ver si encontramos el agujerito. Ya encontré el primer agujero y saco la aguja. Entonces, lo que tengo que ahora es que el nudo, lo haremos luego cuando hayamos quitado el hilván, meterlo por dentro para que no se vea. Ahora, pasamos la aguja por este agujerito y la tenemos que sacar todo lo más pegado que podamos al herraje metálico. Y ya tendríamos el primer punto dado. Ahora la meto por aquí también, por dentro, y la saco por aquí. Por el siguiente no, sino sería por el tercero, porque ahora lo vamos a ir dando hacia atrás. La saco por aquí y la meto por este otro. De nuevo, inclinada la aguja para intentar que las puntadas no se vean por este lado. Avanzamos. Aquí sería. Y damos la siguiente. Voy a terminar de coserlo y os enseño lo que tendríamos que hacer a continuación. Mirad, ya hemos cosido por fuera la boquilla y la verdad que creo que queda súper bonito el monedero. En la parte interior tenemos varias opciones para intentar tapar un poquito estas puntadas en caso de que lo queráis hacer. Le podéis colocar una piconela, le podéis colocar un encaje, algún cordón de raso, lo que tengáis y lo que os guste. Para colocarlo tenéis varias opciones, o bien lo coséis o utilizáis pegamento textil. Quizás esta opción es la más rápida y la que os va a dar un mejor resultado, pero eso ya al gusto de cada uno. Mirad, he hecho este pequeño lazo con una cinta de lunares al igual que el forro, le he cosido 3 cuentitas brillantes y le he puesto este colgante de Made with Love. Y ahora se lo voy a coser aquí en la parte exterior para darle el último toque a nuestro monedero. Ya le he cosido el lacito
y la verdad que creo que el monedero ha quedado muy bonito y además lo mejor es que hemos podido aprovechar trocitos de tela realmente pequeños. También hemos aprendido a hacer este modelo básico de monedero a partir de cualquier boquilla. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.